versículo 4, aunque no va a ser nuestra cita que estaremos analizando hoy, es la cita que hemos tomado. ¿Alguien lo tiene? Dice, porque las armas, sino que son para destrucción. Otra vez juntos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aleluya. Bien, durante estos últimos semanas, sino que ya llevamos como 2 meses, hemos estado hablando acerca de la oración y del ayuno. Amén. Y aún no hemos concluido. Hay situaciones en la vida del cristiano que hemos enfatizado que no se van a resolver de manera natural, sino espiritual. Y lo que yo quiero compartirles el día de hoy, precisamente son esos recursos espirituales que le van a servir a usted. Yo sé que es un desafío, pero cualquier persona que lo lleve a la práctica le va a ser de mucha bendición. De hecho, se han acercado a mí, hermanos y hermanas de la iglesia, y se han acercado a decirme, ¿sabe? Estoy sintiendo el ayunar, porque hay una dirección de parte de Dios. Y hoy quiero hablarles, el mensaje de hoy se llama el ayuno, el propósito del ayuno en el área personal. El propósito del ayuno en el área personal. Amén. Y quiero llevarme el tiempo, no sé si sea mucho o corto, pero lo que deseo es que sea lo suficientemente sustancioso para su alma. Amén. Así que hoy vamos a hablar del ayuno en el área personal. Amén. Todos tenemos batallas. Los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los matrimonios, la gente mayor. Tenemos diversas dificultades. Y lo que yo le voy a compartir en esta hermosa hora del día es cómo el ayuno trae a nuestra vida libertad. Amén. Así que yo le voy a exhortar a que se mantenga atento, porque de lo que hoy escuche puede depender la victoria en su vida personal. Amén. De lo que hoy escuche puede depender esa victoria que usted ha estado buscando. Por favor, vaya al libro del profeta Isaías, en el capítulo 58. La semana pasada vimos lo que no es el ayuno, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo que no es el ayuno. Hoy vamos a ver lo que ocasiona realmente cuando ayunamos con revelación, con entendimiento. Amén. Isaías capítulo 58, ¿y hasta ahí? Sí. Lea conmigo solo el versículo 6. ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo en voz alta. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar qué? Soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Nuevamente, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Amén. Nótese que es una pregunta, ¿verdad? Dice el Señor, no es el ayuno que yo escogí, porque en los versículos anteriores recordemos que el Señor le estaba diciendo al pueblo que ellos ayunaban y sin embargo ayunaban sin una razón, sin un sentido claro. Y el Señor les estaba diciendo, el ayuno que yo escojo, el ayuno que yo elijo o el ayuno que yo acepto tiene una razón y un propósito. No se trata de ayunar solo por ayunar. Se trata de saber por qué ayuno y por qué el ayuno trae beneficios a mi vida. Y lo primero que yo les quiero compartir es que muchas veces Dios te va a indicar el tiempo para ayunar. El ayuno que Él elige. Amén.
Dice el versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí. Una cosa es que Dios elija y otra cosa es que tú elijas. Tú puedes elegir ayunar, porque hoy puedes. ¿Me explico? Porque hoy es día del Señor y dice, tú voy a ayunar. Pero otra cosa es que Dios escoja un tiempo para tu vida para ayunar. Amén. Y una de las cosas que debe la iglesia de Cristo hoy en día, si es que acaso lo ha perdido, debe la iglesia recuperar algo que se conoce como la sensibilidad a la voz de Dios o a la voz del Espíritu Santo. Amén. La sensibilidad de escuchar al Espíritu Santo de Dios. Una de las cosas que creo que se ha perdido es precisamente esa sensibilidad. Y cuando hablamos de sensibilidad es que estamos atentos a la voz del Espíritu Santo. Amén. La sensibilidad a la dirección de Dios, ya que la sensibilidad al Espíritu nos dirá los planes de Dios. Y para eso vamos a leer Hechos capítulo 16. No pierda Isaías 58. Y lo voy a llevar poco a poco, para que usted sepa, si el Espíritu de Dios le está invitando a ayunar, usted sepa qué es lo que va a ocurrir en ese tiempo de ayuno. Hechos capítulo 16, versículo 6, ¿ya lo tiene? Lea conmigo, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿le fue qué? Prohibido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Ellos tenían la intención de ir a ese lugar y llevar la palabra de Dios. Pero dice que el Espíritu Santo le dijo que no. Lea conmigo el siguiente versículo. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Itiria, pero el Espíritu, a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo que un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos que, dando por cierto que Dios que, nótese cómo Pablo era sensible a la voz del Espíritu Santo. Cuando Dios le dijo, no vayas para allá, él no fue. Cuando quisieron ir a otro lado, el Espíritu Santo le dijo, no. Y se detuvieron. Cuando tuvo una visión, él dijo, Dios nos estaba enviando. Había en él sensibilidad. Entonces, hay muchos que de alguna manera el Espíritu de Dios les ha estado poniendo en sus corazones que es tiempo de ayunar. Y a veces uno se pregunta, ¿será mi imaginación? ¿Será porque se está predicando de eso? ¿Será una sugestión? No, es que si no hay sensibilidad a la voz de Dios, puede que tú estés dejando pasar la invitación que Él te está haciendo. Amén. Es importante tener iniciativa, pero habrá ocasiones en que el Espíritu Santo pondrá en ti el ayunar con un propósito. Porque dice el versículo 6 de Isaías 58, la primera parte dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. Esa palabra es importante, escogí, dice. Yo soy el que examiné, porque esa palabra, escoger, también significa examinar. Entonces, llega su momento en que tú puedes tomar y ayunar, porque puedes hacerlo. Pero llegará el momento en que el Espíritu de Dios te dirija a ayunar con un fin o con un propósito. Amén. Porque yo sé que a muchos el Espíritu Santo de Dios les está poniendo en su corazón el ayunar. Amén.
Dice, es tal el ayuno que yo escogí. Porque recuerden que los versículos anteriores, el pueblo de Israel ayunaba, pero ayunaba por costumbre o ayunaba por ley. Pero Dios le dice, no, el ayuno que yo escojo tiene una razón, tiene un fin y tiene un propósito. Vamos a ver el propósito del ayuno. Ahí en Isaías capítulo 58, dice después, no es más bien el ayuno que yo escogí. ¿Qué más dice? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y que rompáis. Nótese, dice que el ayuno que escoge Dios es ¿para qué? Desatar la ligadura de impiedad. ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Ahí hay cuatro razones que Dios elige el ayuno, que Dios dirige el ayuno. Y lo primero que dice, la primera cosa que nos dice el profeta es desatar ¿qué? Las ligaduras de impiedad. ¿Qué será una ligadura? ¿Alguien me puede decir qué es una ligadura para usted? ¿Qué será una ligadura? Una atadura. Algo que te restringe a hacer cosas. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ¿qué? Las ligaduras de ¿qué? ¿Qué es la impiedad? Lo incorrecto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué será la impiedad para usted? Lo malo, el pecado. Ahora dice, el propósito del ayuno es desatar las ligaduras de impiedad. En otro sentido, hay personas que no pueden dejar de hacer lo incorrecto, que no pueden dejar de hacer lo malo. Quieren dejar de hacer lo malo, pero no pueden. Y llegará el momento en que se tenga que ayunar. ¿Para qué? Para desatar esas ligaduras de impiedad. ¿Me explico? ¿Sí? Desatar. Y es que mire, yo al leerlo en el original, desatar es abrir de par en par las cadenas o los grilletes de aquellos que hacen lo malo. Hay gente en la iglesia, hay cristianos, tanto hombres y mujeres, que en lo secreto tienen pecados ocultos y que Dios lo sabe. Y que quieren hacer lo bueno, pero pecan y el diablo los avergüenza y el diablo los humilla y el diablo los hace sentir mal. Cuando el Espíritu Santo de Dios está guiando a alguien a ayunar, es para que a través del ayuno puedan abrirse de par en par esos grilletes que le impiden hacer lo correcto delante de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Es de abrir en par los grilletes o las cadenas, porque la palabra ligadura en el original no tan solamente tiene que ver como con unas cadenas, con unos grilletes, sino también en sentido figurado con el dolor. Ahora, ¿por qué le estoy hablando esto? Porque quiero serle franco. Hay quienes le duele hacer lo malo. Hay quienes están luchando porque se sienten frustrados de querer hacer lo bueno y no pueden hacer lo bueno. Amén. Hay quienes realmente sufren
por no poder dejar de fallar o de pecar. Les duele el daño que hacen o el daño que ellos mismos se hacen. ¿Me explico? Hay personas que realmente se sienten mal porque dicen, yo quiero hacer lo bueno, por un tiempo avanzo bien y cuando me vengo a dar cuenta, volví a fallar, volví a caer, volví a fracasar, volví a practicar ese pecado que yo había dicho que ya no iba a practicar más. ¿Por qué? Porque hay una ligadura de impiedad, porque están esposados, porque están ligados. Puede que tú tengas, y lo que te estoy diciendo no tan solamente es para tu vida personal, sino que también a lo mejor en su momento tú tengas que ayunar por alguien que está ligado, atado con ligaduras de impiedad. Esa persona quiere hacer lo bueno, esa persona quiere ser una buena persona, pero no puede. A lo mejor tú tienes una esposa que esa esposa quiere hacer lo bueno, pero no puede. Y tú como esposo, el Espíritu Santo te está diciendo, hey, tienes que ayunar porque tu esposa está ligada, tiene una atadura de impiedad. Y tú tienes que ayudar por ella para que sea soltada de esa ligadura o viceversa. Si tú eres la esposa y tu esposo quiere hacer lo bueno, quiere hacer lo correcto, y el Espíritu de Dios te está diciendo, tienes que ayunar por tu esposo, porque tu esposo vive atado a una ligadura de impiedad, y solamente a través del ayuno se va a romper esa ligadura, o un hijo o una hija. ¿Me explico? Cuando el Espíritu de Dios te está hablando que debes ayunar, es porque Él quiere hacer algo en tu vida o en la vida de tu familia. ¿Me explico? Porque dice, no es más bien el ayuno que yo escogí que desatéis las ligaduras de impiedad. Vemos que el objetivo del ayuno es soltar a esas personas que están atadas por la maldad. Amén. Cuando el Espíritu Santo guía, es para traer libertad a tu vida o a las personas por quien tú estás ayunando. Amén. Escucha. En ocasiones, alguien ayunará por una persona que tiene esta ligadura, pero también ayunará el que siente que está atado por esta ligadura. ¿Me explico? A lo mejor tú como padre dices, es verdad, mi hijo está atado, tengo que ayunar. Pero cuando tu hijo venga a Cristo, tú tienes que instruirle a que él tiene que ayunar para que pueda desatarse de esas ligaduras de impiedad. ¿Me explico? Porque ese es el propósito. Dice el Señor, no es más bien el ayuno que yo escogí. Porque vemos en los pasajes anteriores que ellos estaban ayunando por ley, por costumbre. Pero dice, no, el ayuno que yo escogí, el ayuno que yo tomo, el ayuno que yo acepto, tiene un propósito. Sirve para desatar las ligaduras de impiedad. ¿Por qué cree que, mire, hay una diferencia entre la iglesia de antes y la iglesia de hoy? Porque la iglesia de antes vivía bajo estos principios del ayuno, la oración, la palabra, la alabanza, la adoración, el servicio. Pero hoy en día, lamentablemente, hemos dejado estas herramientas, estos principios, estas armas, las hemos dejado en el olvido. ¿Me explico? Por eso es que hay tantas derrotas en la vida de muchas personas. Y lo que hoy les estoy compartiendo, como decía, será un desafío personal. Porque el ayuno es personal. Estamos viendo el propósito del ayuno en el área personal.
Si tú quieres hacer lo bueno y no has podido y te has esforzado, te aconsejo a que le digas, Señor, debo ayunar para que se desate mi vida de esa ligadura de impiedad. Y si el Espíritu Santo te dice sí, entonces obedece la voz del Espíritu Santo. ¿Me explico? Porque a veces, mis amados hermanos, recuerde que el Espíritu Santo dice que las armas de nuestra milicia no son, y lastimosamente hay cosas que queremos ganar en lo natural. Por un tiempo van a funcionar bien, pero al final van a regresar lo mismo. Porque hay cosas espirituales que solo se cambian con principios espirituales. ¿Sí? A veces ayunarás por alguien que tú estás viendo que está ligado a la impiedad. Pero también es importante que la persona que dice, es verdad, yo tengo algo con lo que caigo siempre. Tendrás que ayunar para que esa ligadura, ese grillete se abra. Porque créanme que hay gente que le duele no hacer lo bueno. Duele cuando uno le falla a los demás. Duele cuando uno le falla a Dios. ¿O a poco se siente bonito fallarle a Dios? No. Realmente duele. Es como si el esposo le fallara a la esposa o viceversa. Duele. Y a veces nos duele. Hay mucha gente en la iglesia que se siente frustrada consigo misma. Quiere hacer lo bueno, pero no puede. Tiene que pedirle al Señor que lo ayude. Y tiene que ir un paso más allá de comunión con Dios. Y vamos a ir poco a poco abordando más temas. Amén. Pero cuando el Señor te llama, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. O sea, Dios no quiere que nadie esté atado, sino que vivamos en libertad. Amén. Pero cuando dice desatar las ligaduras de impiedad, no es solamente lo malo. Mire que la palabra que se usa para ligadura es la palabra hebrea harzabat, harzuba, que tiene su significado grillete, cadena y en sentido figurado, dolor, ligadura o congoja. Cuando yo leía esto, digo, Señor, ¿por qué tiene ahí dolor o congoja? ¿Qué es una congoja? ¿Qué será congoja? Estar oprimido. ¿Qué más? Es como tener un pesar. ¿Qué más? Como preocupación. Y entonces cuando yo leía, digo, ¿por qué dice dolor o congoja? Porque hay personas que están sufriendo porque experimentan continuamente desánimo o depresión. Hay muchos cristianos que están batallando con la depresión. ¿Qué es la depresión? Una congoja. De pronto te llega la depresión sin motivo, sin alguna razón. Llega un día que te sientes deprimido, sin ganas de vivir, sin ganas, ya no tienes fuerzas para hacer lo que estás haciendo. ¿Me explico? De pronto viene un bajón a tu vida. Y no es una vez, es algo que es muy recurrente en la vida de muchos. Se sienten mal, van al médico y el médico le dice, usted está bien físicamente, usted está bien. Porque el problema no es físico, el problema es
emocional. Tienen una ligadura que los lleva y los ata a la depresión. Sabemos que hay espíritus de muerte que oprimen a las personas a través de la depresión para quitarles la vida. Hay espíritus de muerte que oprimen a las personas para quitarles la vida. ¿Sí? Por ahí puse una noticia en el grupo de una persona de Tustepec de escasos, era menor de edad. ¿Usted sabía que hay mucha gente batallando con la depresión? Y que la depresión no tiene ni edad, ni condición social. Ahora, van a terapia, van a charlas, pero no pueden salir de esa condición depresiva. Y si el Espíritu Santo te está llamando a ayunar, es para desatarte de esa condición. Por eso es que no se trata de ayunar solo por ayunar. Debes de saber que hay una razón para cuando tú vas a ayunar y a orar y le vas a decir: Señor, tú sabes que toda mi vida he estado batallando con la depresión. Tú sabes, Señor, que este es mi talón de Aquiles, la depresión. Padre, estoy cansado y cansada de vivir así. Por favor, te ruego, desata mi vida de la depresión. Porque el propósito de Dios no es que vivas atado, oprimido o deprimido. El propósito de Dios es que tú seas libre. ¿Me explico? Ahora, si Él te está invitando a ayunar, debes de saber qué es lo que provoca el ayuno en la vida personal. Amén. Si hay alguien padeciendo de depresión y Dios está invitándole a ayunar, debe hacerlo. ¿Me explico? ¿Cuál es el propósito del ayuno? Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor, desatar. No es más bien el ayuno que yo escojo, desatarte de la depresión, desatarte de la maldad. Ese es el ayuno que yo elijo, dice el Señor. Ese es el ayuno que yo tomo, donde yo hago algo, dice el Señor. No se trata solamente de dejar ingerir alimentos. Se trata de saber por qué estoy ayunando. Amén. Entonces, si alguien de aquí ha estado lidiando con eso y el Señor le está invitando a ayunar y Dios le está hablando por sueños y dice, es que no sé, pero el Señor me ha puesto en mi corazón a ayudar. Bueno, porque quiere desatar tu vida de esa ligadura. Porque el Señor sabe cuál es tu condición. ¿Me explico? ¿Sabía usted que la depresión muchas veces se disimula muy bien? Les digo, yo veía hace unos días un comercial que hablaba acerca de que no te aísles, de donde estaban dos varones, se ve que era un estadio de fútbol y uno de ellos estaba como triste y el otro siempre echando porras y de pronto el que echaba porras dejó de aparecer porque se había quitado la vida. Dice, así se ve la depresión en muchos. Nadie sabe más que ellos. Y yo me pregunto, ¿cuántos cristianos no estarán batallando con la? Porque realmente hay cristianos que batallan con la depresión. Por eso la Escritura dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción y es que la depresión es una fortaleza. Que la única manera de que sea destruida va a ser con oración y ayuno. Amén. Seguimos. ¿Cuál es lo segundo que dice Isaías 58:6?
soltar las cargas de opresión. Y yo busqué la definición de opresión. Dice que en sentido figurado es la molestia producida por algo que oprime. Puede ser una presión, ahogo, angustia, congoja o apretura. En otras palabras, es algo que nos está hundiendo. Dice, soltar las cargas de opresión. Hay gente que está cargada de problemas. Están cargados. Algunos hasta caminan arrastrando los pies. Están cargados de cosas que los están oprimiendo, que los están ahogando, que sienten que el agua ya les está dando hasta acá y están cargados, no pueden dormir, no pueden comer, no tienen paz. Están oprimidos. Y el ayuno que Dios elige es para soltar las cargas de opresión. ¿Ven cuántos beneficios trae el ayuno? Te libera de las cosas que te inquietan a hacer el mal o de la depresión, pero también te ayuda a soltar las cargas de opresión. Lo que te oprime. Hay gente que algo les está oprimiendo, incluso hasta sienten que les falta el aire. Dice, me voy a hacer un electrocardiograma. Y van y se chequean el corazón y le dice el médico, no, su corazón, su latido está bien. Dice, pero es que siento que me palpita aquí. ¿Por qué? Porque están bajo una carga de opresión. Algo que los está hundiendo, algo que los está oprimiendo, algo que pueden ser deudas, pueden ser problemas en el matrimonio, problemas personales, cosas de tu pasado. El no saber qué decisión tomar, el no saber si estás haciendo bien o no en lo que estás decidiendo, y eso te está oprimiendo. No te deja estar bien. Y el ayuno te ayuda a que sueltes esas cargas de opresión. Amén. Ahora, soltar. Fíjese lo que ocurre. Soltar, nosotros entendemos que es dejar. Pero la palabra que se ocupa ahí, el verbo hebreo, es el verbo hebreo natar, que es saltar, pero dice es ser agitado, aterrar, sacudir, ¿para qué? Desatar, libertar, saltar o es agitar violentamente, es sacudirse. Ahora, vemos que una persona cuando está oprimida, aún en su forma de caminar, se manifiesta. ¿Está? Y lo que tiene que hacer es sacudirse espiritualmente. ¿Me explico? Tiene que sacudirse esa opresión, esa carga. Es decir, el ayuno te llevará a sacudirte esa opresión en vez de estarla cargando. ¿Me explico? En vez de estar cargando con esa opresión, cuando tú vayas a ayunar, Dios te va a decir, tienes que sacudirte, tienes que moverte, tienes que activarte, tienes que hacer que se caiga. Ahí en el ayuno, el Espíritu Santo de Dios te va a capacitar. ¿Me explico? Hay muchos creyentes que están oprimidos, pero la Escritura dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién?
el Espíritu Santo. Vamos a recibir ¿qué? Poder. Cuando tú vas a orar y ayunar, tú vas a lo mejor así, cargado. Pero empiezas a orar, empiezas a ayunar, empiezas a derramar tu corazón y el Espíritu Santo empieza a venir con poder sobre tu vida. Y el Espíritu de Dios te dice, tienes que sacudirte, tienes que salir de esa condición. Vamos, esfuérzate, sé valiente y empiezas a sacudirte de esa opresión. Y esa carga que tenías se va a caer. ¿Han visto esas películas cuando a veces tienen a las personas así amarradas y empiezan a qué? Sí, empiezan a mover. A veces con los dientes. ¿Qué más hacen unas personas que están amarradas? Lucha, busca. Bueno, a mí me gusta ver películas así donde están los soldados. Sí, ya le hacen con los dientes, le mueven, le raspan. Pero ellos quieren soltarse. Y cuando tú vas a ayunar, tú dices, sí, es verdad, estoy así. Pero el Espíritu de Dios te empieza a decir, tienes que moverte, tienes que creer. Y empieza a activar tu fe. Y tú te empiezas a mover y dices, sí, es verdad, el Señor me llamó para ser libre. Y empiezas a moverte y empiezas a sacudirte. ¿Me explico? Y va a cambiar tu condición. Quiero llevarlos, mire, Hechos 28, versículo 1. Mire lo que pasó con el apóstol Pablo. Y espero que sea de bendición este mensaje a su vida, porque yo sé que si alguien lo lleva a cabo, va a ver la gloria de Dios. Hechos capítulo 28. ¿Ya lo tiene? Versículo 1. Dice, estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba ¿qué? Y los naturales, o sea, los que vivían ahí, nos trataron con no poca ¿qué? Porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía. O sea, Pablo había naufragado. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ¿qué? Les echó ¿qué? Y una víbora, huyendo del calor, ¿qué hizo? Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, ¿qué decían? Ciertamente este hombre es ¿qué? A quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. Dice que Pablo recogió leña para echarle del fuego y cuando la leña cayó en el fuego salió una víbora escapando del fuego y se le prendió en la mano a Pablo y la gente le dijo, este hombre verdaderamente es malo porque aunque escapó del mar, no ha escapado aquí porque es un hombre malo. Pero lea el siguiente versículo, el versículo 5. ¿Pero él qué? ¿Ellos qué? Más, y viendo que ningún mal le venía, y dijeron que era, o sea, fíjese, se le prendió. ¿Y qué hizo Pablo? Se quedó, ¡ay, una víbora! ¡Ay, ya me voy a morir la víbora! ¡Una coralillo, me voy a morir! ¿Qué dice la Biblia que hizo Pablo? Se sacudió y allá fue a caer la víbora y la gente estaba esperando a ver a qué horas cae muerto. Y pasó 10 minutos, y pasaron 15 minutos, y pasó media hora, y pasó una hora. Y ese hombre tomando su cafecito, comiendo su pollito asado, 2 horas, 3, y dijeron, no, este no es un hombre, este es un Dios. El diablo espera que tú mueras con esa carga que te está oprimiendo. El diablo espera que eso te lleve a la muerte. Pero haz como Pablo, sacúdete. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Me explico? No te quedes ahí con esa carga que te está oprimiendo. Ay, Señor. Ay, Padre. No, métete a orar y a ayunar. Y ahí el Espíritu Santo te va a recordar las promesas del Dios que te llamó a ti. Ahí el Espíritu Santo va a alimentar tu fe. Ahí el Espíritu Santo te va a llenar de poder. Y ahí tú te vas a mover en el nombre de Jesús. Y esa carga de opresión se va a caer.
¿Me explico? Pero eso de que le andas contando a medio mundo lo mal que te va en la vida, lo publicas en Facebook, lo publicas en WhatsApp. Todo el mundo sabe lo que está pasando en tu vida. ¿Verdad? Pero si el Señor te está llamando a ayunar, es para que se caiga eso que te está oprimiendo. Ese dolor que se encaja aquí, a veces incluso es como si no pudiesen respirar. Estamos viendo el propósito del ayuno en el área personal. ¿Sí? Todos los beneficios que trae él, ayunar y ayunar con entendimiento. ¿Me explico? Porque cualquiera puede ayunar y dejar de comer y no va a pasar nada. Pero el que sabe que el ayuno tiene un propósito va a decir, voy a ayunar porque sé que en el ayuno va a haber libertad para mi vida. ¿Me explico? Por eso hemos determinado que la última semana de cada mes, del último mes, la última semana y los primeros días del mes que viene, sea semana de ayuno. Pero hay muchos que no llevan a cabo la semana de ayuno y están en la misma condición. Porque esto es un asunto personal. Amén. Vamos bien. ¿Qué más dice Isaías 58? Dejar ir libres ¿a quiénes? A los quebrantados. Amén. El verbo dejar ir es el verbo hebreo shalach, que significa enviar lejos. Y los quebrantados también significa este otro sustantivo que tiene que ver con partir en pedazos. Ahora, escuche. Hay quienes están rotos del corazón por lo que vivieron y no pueden vivir libre como desean. Escuche. Dice que dejar ir libre a los quebrantados. Hay quienes están en cárceles por la falta de perdón y no son libres. Hay gente que está como en una cárcel porque no ha perdonado una ofensa del pasado. Están quebrados del corazón, están rotos, no pueden amar, no pueden perdonar, no pueden ser felices. Quisieran, pero no pueden. No pueden ser expresivos. Desean, pero hay algo que les está impidiendo. Hay quienes no saben lo que vivieron en su adolescencia, en su niñez, que solo Dios lo sabe. Pero dice, dejar ir libres a los quebrantados. Amén. ¿Sabes quién conoce cómo está tu corazón de verdad? Dios. Dios sabe que quizás estás roto de tu corazón, hecho pedazos, porque te traicionó tu familia, porque te dieron la espalda, porque te robaron algo. No los puedes perdonar y tampoco eres feliz. Vives como en una prisión. Y el propósito de Cristo Jesús es que tú seas libre. Amén. Dice, dejar ir a los quebrantados, dejar ir libres a los quebrantados. Escuche todo lo que hace el ayuno. Suelta, desata las ligaduras de impiedad. Suelta las cargas, pero también sana el corazón. Es en el ayuno donde Dios opera una sanidad en el alma. Es en el ayuno donde Dios te da el poder para perdonar a quien no puedes perdonar. Es en el ayuno donde Dios te brinda de su amor si tú quieres amar y sientes que no puedes. Porque la Escritura dice que Dios es amor.
Y a lo mejor tú quieres amar a tu familia, pero no puedes por lo que te hicieron y eres cristiano y tú quieres amarlo y tienes esa lucha interna. Tienes esa lucha dentro de ti. Tú sabes que debe de ser diferente, pero honestamente no puedes. Pero cuando tú vas a ayunar, cuando tú te humillas delante de Dios, ahí vas a recibir poder para que puedas perdonar el abandono de tu padre, de tu madre, la traición de tu cónyuge, la traición de tus hijos. ¿Me explico? Las palabras que te hirieron, te lastimaron cuando eras niño, cuando eras adolescente, cuando eras joven. Las palabras que te dijo tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, en el trabajo, los vecinos. Dice, dejar ir libre a los quebrantados. Tú has venido para vivir en libertad. San Juan capítulo 8, versículo 36 dice, y al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Verdaderamente qué? Libre. ¿Libre qué? Para todo. Libre para amar, libre para perdonar, libre para confiar. Pero es que en el ayuno Dios opera esas cosas. Es que Él va a abrir la cárcel y te va a decir, es hora de que seas libre. No tienes por qué vivir en una cárcel de falta de perdón. No tienes por qué vivir en una cárcel de donde no sepas amar. No, yo te llamé para ser libre. Te dará el poder para que dejes ir a quien te hizo daño. Suelta a esa persona que te dañó. Ahí. Ayunando y orando. Quien haya sido, lo que haya ocurrido, lo que te hayan hecho. Porque les digo, muchos quieren, pero esta carne, amados hermanos, es nuestro peor y más grande enemigo. Para mí el enemigo más grande del cristiano es su carne. ¿Me explico? A veces la ofensa pudo ser menor, pero para nosotros puede haber sido la ofensa más grande. Pero sabemos que es el diablo que está detrás de todo eso. ¿Me explico? Una de las cosas que Dios me llamó a mí, allá en aquel año del 2006, cuando yo le pedí perdón. Ustedes ven que ven mi padre, viene mi padre y lo saludo. Pero honestamente yo no amaba a mi papá. Yo lo llegué a odiar. De verdad. Y una de las primeras cosas que me dijo el Señor cuando Él me llamó, me dijo, tienes que perdonar a tu papá. Y tienes que amarlo. Hermano, yo tuve que doblarme de rodillas de verdad y confesarle a Dios y decirle, yo no amo a mi padre. Yo no lo amo. Pero tu palabra dice que tú eres amor, dame amor para amar a mi padre. Hermanos, no crean que fue fácil. Fue mucho tiempo. Pero hoy puedo abrazar a mi padre, puedo salir a comer con él y lo amo. Porque el Señor nos llamó a ser libres. Y esto es el beneficio del ayuno personal. Si tú te cuesta trabajo amar a tu familia, amarlos de verdad. No a medias. Amarlos bien. Si a ti te está costando, ora y ayuna. Porque el propósito del ayuno es dejar ir libre a los quebrantados. Es sanar ese corazón. Por eso, si alguien en estos días ha estado sintiendo ayunar, es porque Dios quiere obrar algo poderoso en tu vida. ¿Sí? No creas que es porque si no, Dios te está llevando porque es el tiempo para tu vida. Amén. Dice, dejar ir libre a los quebrantados y ¿qué más? Y que rompáis todo yugo. Que rompáis
todo yugo. Y lo último que voy a hablar es eso. El ayuno que estamos viendo no solo trae beneficios a nuestra vida, sino que también nos capacita y nos comisiona. Ahora, escucha. Tú vas a empezar a orar y ayunar por tu vida. Pero en la medida que tú empiezas a orar y ayunar, al acercarte a Dios, tú vas a recibir la unción de su presencia. Y esa unción te va a capacitar para ayudar a otros. Por eso dice, y que rompáis todo yugo. Amén. Es decir, que la unción viene a tu vida para capacitarte con poder y ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Me explico? Vaya conmigo a Lucas capítulo 4. Estamos por terminar. Gloria al Señor. Lucas capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. ¿Ya lo tiene? Dice, Jesús volvió ¿qué? Por 40 días. Dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para ayunar. Jesús había sido bautizado. Recuerde que Jesús empezó su ministerio. ¿A qué edad empezó Jesús su ministerio? Según los historiadores. A los 30 años. Durante 30 años, Jesús era conocido como el hijo del carpintero. Recuerden que José era carpintero. Jesús a los 30 años va hacia el río Jordán, donde está Juan el Bautista, y ahí Jesús es bautizado. Cuando es bautizado dice que el Espíritu lo lleva al desierto por 40 días, donde no come nada. Es decir, se fue a ayunar. Cuando Jesús va a la presencia del Señor durante estos días para ayunar, la unción del Espíritu de Dios viene sobre su vida. Mire lo que dice el versículo 14 de Lucas 4. ¿Y Jesús qué? Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era, mire que él fue a orar y a ayunar. Pero cuando regresó con el poder, porque tuvo contacto con la presencia del Padre. Ahora, si el Espíritu de Dios te está guiando a ayunar, tú vas porque quieres ver estos beneficios en tu vida. Pero cuando tú tienes contacto con la presencia de Dios, la unción vendrá sobre tu vida y tú ya no vas a salir de este lugar como entraste. Vas a regresar en el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso es que en el versículo 17 de Lucas 4, lea conmigo el versículo 17. Y se le dio el libro ¿de quién? Del que estamos leyendo, Isaías. Y habiendo abierto el libro, ¿halló qué? ¿Qué decía? Por cuanto que me ha a pregonar qué, a poner en libertad, a predicar, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos qué, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, que prepárate porque Dios te va a capacitar y te va a comisionar para ser un instrumento en sus manos. Tú vas a buscar a través del ayuno y la oración
algo que tú necesitas. Soltarte de la depresión, de esas cargas que te oprimen, de que Dios te sane el corazón. Pero en esa misma medida que tú estás buscando, la unción del Espíritu Santo va a venir sobre tu vida para capacitarte. Por eso, y que rompáis todo yugo. Tu vida va a ser un instrumento en sus manos. Amén. Porque la unción va a venir sobre tu vida. Hay muchos beneficios, mis amados hermanos. Entonces, Dios quiere llamarte a la comunión y a la intimidad. Amén. Cuando tú vayas a estar en comunión con Él, la unción va a venir sobre tu vida. Y esa unción va a ser útil para alguien más. ¿Me explico? Ahora, Dios quiere llevarnos a todos a ese nivel de comisión, porque hay mucha gente que está batallando con muchas cosas. Amén. Entonces, con eso concluyo. Dice el Señor, el ayuno que yo escogí es para desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Son 4 cosas que vienen a nuestra vida cuando ayunamos. La próxima semana o en 15 días veremos lo que provoca el ayuno y cómo cambia nuestra vida de la pasividad a la actividad. Escuche, cuando alguien se encuentra con el Espíritu de Dios, deja de vivir un cristianismo pasivo. ¿Qué es un cristianismo pasivo? Calmado. ¿Qué más? Un cristianismo conformista. Un cristianismo mediocre. Cuando alguien ayuna, no se va a quedar en esa misma vida de quietud, porque el Espíritu de Dios lo va a activar, a hacer algo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué a veces nosotros estamos estancados? Porque hemos olvidado la oración y el ayuno. ¿A quiénes les bendijo la semana pasada ir al centro de rehabilitación? Cuando alguien ayuna y ora, ve la necesidad y se activa. ¿Me explico? Entonces, eso lo vamos a ver pronto, porque todo Isaías 58 es un capítulo bien poderoso espiritualmente hablando. Amén. Ahora, yo les he compartido la enseñanza. Ahora depende de cada quien qué es lo que hace con lo que recibió. Depende de cada uno de nosotros. ¿Me explico? Entonces, si alguien esta mañana ha escuchado la voz del Espíritu Santo para confirmar que debe ayunar porque el Señor sabe qué es lo que está pasando en tu vida, obedece la voz del Espíritu Santo. Conságrate y dile al Señor, voy a ayunar porque sé que un familiar mío realmente quiere hacer lo bueno y no puede. Y solamente tú lo puedes desatar. Y yo voy a ayunar por él, voy a ayunar por ella, o voy a ayunar por mí. Amén. Esto es un asunto ya como cada uno determine en el Señor. Le estoy dando los recursos para obtener su victoria. Amén. Los recursos para poder vivir en victoria. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas quizás se han levantado en tu vida? Fortalezas mentales, fortalezas emocionales, fortalezas físicas.
fortalezas económicas, estás hundido en deudas, las cosas no funcionan en el trabajo, en el negocio. ¿Cuáles son las fortalezas que se han levantado en tu contra? ¿Te sientes frustrado, cansado de la vida? ¿Sientes que ya nada vale la pena? Pues déjame decirte que el Señor te llamó para ser libre. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie en esta hora de la mañana?